Los asesinos en serie más famosos. Bienvenidos a mi canal. En el video que hoy les dejamos para su disfrute, se recopilaron 20 historias de 20 asesinos que nos han quitado el sueño, unos más conocidos que otros, pero no por eso dejan de ser crueles y despiadados. Si algo nos han enseñado las películas y series de crímenes reales, es que los asesinos son personas normales con trabajo y familia y pueden mezclarse entre nosotros a plena vista, hasta un día. Sin más preámbulo, les dejamos una pequeña síntesis de cada uno ordenados de forma aleatoria. H.H. Holmes, estafador y asesino en serie estadounidense, fue objeto de más de 50 juicios tan solo en Chicago. Hasta su ejecución en 1896, practicó con ahínco el fraude a los seguros, la estafa, la falsificación de cheques, la bigamia, el robo de caballos y, por supuesto, el asesinato. Confesó haber matado al menos 28 personas, aunque se le cree responsable de hasta 200 asesinatos. Muchos de ellos cometidos en su Castillo de la Muerte, el edificio más macabro y escalofriante de la historia, lleno de habitaciones secretas insonorizadas, trampas y cámaras de tortura. Patrick Carney, el asesino de la autopista. Este asesino en serie estadounidense, zoofílico, necrófago y pederasta, acabó con la vida de un mínimo de 21 hombres y niños entre 1962 y 1977 en el sur de California. Carney está considerado como uno de los criminales más prolíficos de la historia de Estados Unidos, ya que según las autoridades sus víctimas podrían llegar hasta 43. Charles Cullen, este enfermero de Nueva Jersey, confesó haber asesinado hasta 40 pacientes en el transcurso de su carrera de 16 años trabajando en hospitales. Sin embargo, en posteriores entrevistas con la policía, psiquiatras y periodistas, se puso de manifiesto que había matado a muchos más, a los que no podía recordar específicamente por su nombre, aunque a menudo podía recordar detalles sobre los asesinatos. Los expertos han estimado que Cullen puede haber sido responsable de hasta 400 muertes. En 2006 se le condenó a 11 cadenas perpetuas consecutivas. Fred y Rosemary West, este aparentemente normal y agradable matrimonio británico, cometió al menos 12 asesinatos entre 1967 y 1987 en Gloucestershire. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes y en muchos casos los crímenes incluyeron la violación, el bondage, la tortura y la mutilación. Los cuerpos desmembrados de las víctimas solían ser enterrados en el sótano o el jardín de la residencia de los West, que llegó a conocerse como la Casa de los Horrores. La pareja fue detenida en 1994. Gilles de Rais, además de ser protagonista de un maravilloso juego de la Sony PSP, Gilles de Rais fue un caballero de Bretaña y Anjou, líder del ejército francés y compañero de armas de Juana de Arco. Pero es más conocido por su siniestra reputación y posterior condena como asesino en serie confeso de niños. En su confesión, Rice dijo que cometió sus primeros crímenes entre 1432 y 1433. Gilles declaró que cuando dichos niños estaban muertos, los besaba y a los que tenían los miembros y las cabezas más bonitas los levantaba para admirarlos, y les abría el cuerpo cruelmente y se deleitaba viendo sus órganos internos. Jack, el Destripador. Ya sabemos quién era Jack, el Destripador. Los expertos parecen tener un culpable por fin de los célebres asesinatos sin resolver de varias prostitutas en 1988 que trabajaban en los barrios bajos del East End de Londres. Por cierto que el nombre de Jack, el Destripador, se originó en una carta escrita por un individuo que afirmaba ser el asesino y que se difundió en los medios de comunicación de la época. Pero se cree que la carta era un engaño y que pudo haber sido escrita por los propios periodistas para aumentar el interés en la historia y la circulación de sus periódicos. Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston, violador y asesino en serie estadounidense de Boston, claro, confesó ser el estrangulador de Boston, nada que ver con el estrangulador de Scranton en The Office, que cegó la vida de 13 mujeres en el área de Boston entre 1962 y 1964. En 1967, DeSalvo fue encarcelado de por vida. Ed Gein, el carnicero de Plainfield, el hombre cuyos actos macabros y terroríficos ayudaron a inspirar películas como Psicosis, El silencio de los corderos y La matanza de Texas, creció en una zona aislada de Wisconsin para convertirse con el tiempo en asesino y ladrón de cadáveres. Sus crímenes adquirieron gran notoriedad en 1957, cuando las autoridades descubrieron que había exhumado cuerpos de los cementerios locales y había fabricado trofeos y recuerdos con los huesos y la piel. Gein también confesó haber matado a 2 mujeres. Se le declaró legalmente demente y se le recluyó en una institución psiquiátrica. Elizabeth Bassey, precisamente nuestro video anterior, fue de la historia de la noble húngara, que no se escapa de esta selección de asesinos en serie más prolíferos.
Descendiente de Vlad Tepes, el empalador, la apodada Condesa Sangrienta y 4 de sus sirvientes fueron acusados de torturar y matar a cientos de niñas y mujeres entre 1590 y 1610, aunque el hecho de que se bañara en la sangre de sus víctimas para conservar su belleza nos deja pensando si es leyenda o realidad. Jeffrey Dahmer. Sí, como casi todo el mundo, has visto la serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee. Sabrás de sobra que fue un famoso asesino y depredador sexual que mató y desmembró a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. Quizá no sepas, en cambio, estas 15 curiosidades sobre lo que fue de su apartamento o incluso qué pasó con su padre, Lionel Dahmer, cuya última entrevista televisada fue en 2020. Puedes repasar esos links con calma y cuando estés listo, seguimos. Belle Gandes House Belle, como se la conoció después de que se descubriera su reincidente afición por el asesinato, habría asesinado a más de 40 personas entre 1884 y 1908 antes de desaparecer sin dejar rastro, supuestamente fingiendo su propia muerte en un incendio. Belle estaba especializada en hacerse con el dinero del seguro de vida de sus víctimas. Pedro Rodríguez Filho. Este brasileño es un muy prolífico asesino en serie conocido por perseguir y matar exclusivamente a delincuentes cuando era adolescente, entre los 14 y los 19 años, en particular a toda una banda en respuesta al asesinato de su novia embarazada. Fue condenado oficialmente por 71 asesinatos, pero afirma haber matado a más de 100 narcotraficantes, violadores y asesinos. Cumplió 34 años de prisión antes de ser liberado en 2007. Al salir de la cárcel se convirtió en toda una celebridad en su país e incluso un escritor, Jeff Lindsay, comenzó a publicar una serie de novelas sobre un asesino en serie estadounidense inspirado en Filho, llamado por supuesto, Dexter Morgan. David Berkowitz sembró el pánico en la ciudad de Nueva York entre 1976 y 1977 y fue objeto de una de las mayores persecuciones policiales de la historia de la Gran Manzana. Escribió en su diario que provocó alrededor de 500 incendios en Enguay a mediados de los 70, mató a un total de 6 personas e hirió a varias más. También escribía cartas a los periódicos, firmándolas como hijo de Sam, en referencia a un perro labrador negro propiedad de su vecino, el cual creía que le ordenaba los asesinatos. Berkowitz cumple actualmente una condena de 365 años en una prisión de Nueva York. Samuel Little. En 2012, Little fue arrestado en un refugio para indigentes en Louisville, Kentucky, por un cargo de narcóticos y fue extraditado a California, donde la policía de Los Ángeles pudo condenarlo por el asesinato de 3 mujeres a finales de la década de los 80 después de ser vinculado a través de las pruebas de ADN encontradas en las escenas del crimen. Pero eso fue tan solo la punta del iceberg. El FBI confirmó su participación en al menos 60 de los 93 asesinatos que confesó más adelante y que habría cometido actuando en 19 estados durante un cuarto de siglo. John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino. Gacy fue la inspiración de Stephen King para crear al Pennywise y fue responsable de la muerte de al menos 33 niños y jóvenes en Chicago en la década de los 70. Gacy fue detenido varias veces por agresión sexual en los años 60, pero no sería hasta 1978, tras la desaparición de un chico de 15 años, cuando la policía descubrió los cadáveres de 29 niños y jóvenes en su casa y varios más cerca del río Des Plaines. Fue ejecutado por inyección letal en 1994. Ted Bundy. Seguro que te suena. Es uno de los asesinos en serie más mediáticos y sobre el que más películas y documentales se han realizado. Descrito como inteligente y encantador, Bundy utilizó su buena apariencia para atraer a sus víctimas, agrediendo sexualmente y matando al menos a 36 mujeres en Washington, Oregón, Colorado, Utah y Florida entre 1974 y 1978. Algunos expertos aseguran incluso que pudo ser responsable de cientos de muertes más. Fue ejecutado en Florida en la silla eléctrica en 1989. Dennis Rader. B.T.K. Rader fue un asesino en serie de Kansas que asesinó 10 personas a lo largo de 3 décadas, apodado BTK porque ataba, torturaba y mataba, bind, torture, kill, a sus víctimas. Cometió sus primeros asesinatos en enero de 1974, cuando estranguló a los 4 miembros de una familia, entre ellos 2 niños. Logró camuflar su apariencia como respetado líder de su congregación religiosa, además de un marido y padre cariñoso. Pero también quería su ración de fama, así que escribió una carta a una televisión local en la que decía: ¿cuánta gente tengo que matar antes de conseguir mi nombre en el periódico? Tras ser detenido en 2005, confesó sus asesinatos, así como las fantasías sexuales que impulsaron a ellos.
BTK fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas en Kansas. Ed Kemper, si has visto Mindhunter, seguro que recuerdas a este gigante de aspecto bonachón. Con 1,90 metros de altura y un alto sí, su carrera criminal comenzó asesinando a sus abuelos a los 15 años. Después de pasar varios años en un centro de máxima seguridad, su ola de crímenes continuó cuando mató a su madre, a su mejor amiga y a varias estudiantes universitarias, además de cometer necrofilia y canibalismo. Aunque se pidió la pena de muerte para él, terminó recibiendo 8 cadenas perpetuas. El asesino del Zodíaco, este misterioso asesino, al que nunca se ha identificado, dejó tras de sí una serie de crímenes sin resolver cometidos en el norte de California a finales de la década de los 60. El asesino del Zodíaco se bautizó a sí mismo de este modo en una serie de cartas dirigidas a los periódicos en las que confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres. El caso sigue abierto. Harold Shipman, el Doctor Muerte, solo con ese apodo, ya se puede uno imaginar por dónde van los tiros. El Dr. Harold Shipman, médico británico de Nottingham, está considerado como uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna por su enorme número de víctimas. Condenado por 15 asesinatos, la policía calcula que el número real asciende a 250 personas que murieron a su cargo entre 1975 y 1998. Se ahorcó en su celda en 2004. ¿Qué les pareció? Déjanos saber en los comentarios, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Enigmas Ocultos.